Analizar las medidas que se han tomado desde el gobierno en medio de la pandemia por COVID-19 fue lo que motivó la sesión especial del Senado, a más de 2 meses de decretada la alerta sanitaria y cuando ya los contagiados superan las 11.000 personas. Y según el reporte del 22 de abril, los fallecidos alcanzan las 160 personas. La sesión se realizó en ausencia de algunos ministros, algo que fue criticado por algunos senadores y senadoras. Entonces yo agradezco mucho la presencia de los ministros. Se dejará constancia de que hubo un ministerio que no quiso venir. A mí me parece que lo que nos debe interesar a nosotros ahora es la información que puedan, a su vez, además de los ministros presentes, puedan aportar los subsecretarios. Creo que eso es lo relevante. Yo entiendo el punto político que se quiere hacer de no dejar entrar a los subsecretarios, pero entiendo también de que esta es una sesión donde se quiere informar respecto a las distintas medidas. Nos parece que dada la envergadura de esta convocatoria, fue además hecha con bastante antelación. Nosotros esperábamos que estuviesen los miembros titulares. Una sesión donde sí estuvieron presentes los ministros Gonzalo Blumel del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el titular de Hacienda Ignacio Briones y el ministro de las Express, Felipe Guar, quienes detallaron las medidas que se han adoptado, sanitarias como cuarentenas, cordones sanitarios, fortalecimiento de la red de salud y aumento de testeo, medidas económicas en ayuda a las familias, empresas y protección del empleo y otras educacionales y legislativas. Nuestra red sanitaria no estaba preparada para enfrentar con total solvencia el impacto que se estimaba que podía tener la pandemia en nuestro país, fundamentalmente en cuanto a camas críticas, donde se amplió o se está ampliando la capacidad de camas críticas de 37, 38.000 a cerca de 42.000. Pasamos de tener un solo laboratorio con capacidad de testeo a tener hoy día 49 en la actualidad. Porque buena parte de las medidas tenían que ver con utilizar la caja fiscal, la solidez fiscal, para inyectar liquidez a las familias, a las empresas, en el entendido que esta es una crisis, obviamente sanitaria, pero con una ramificación económica potente que no guarda relación alguna, ni en magnitud, ni en el tipo de crisis económica con las que anteriormente hemos experimentado. En el debate en la sala, algunos parlamentarios y parlamentarias resaltaron los esfuerzos en materia fiscal para financiar iniciativas en apoyo a la población más vulnerable. Se destacó el rol del Congreso Nacional por la celeridad con la cual se han tramitado las leyes contingentes. Sin embargo, por la vereda contraria, se cuestionaron aspectos como el cambio de estrategia. Aquí se insistió en la necesidad de transparentar la información, incrementar los testeos y se planteó la preocupación por el plan retorno a clases y el retorno presencial a trabajar de funcionarios públicos, entre otros aspectos, cuando aún no se logra aplanar la curva de contagiados. Porque se han estado tomando medidas que son contradictorias, claramente contradictorias. Por un lado se le pide a los ciudadanos que se queden en sus casas y después sale el mismo ministro que le pide que se queden en sus casas porque hay un pic que viene en 2 o 3 semanas más, que pueden salir a trabajar. ¿Y por qué habla de una nueva normalidad? Porque efectivamente esta crisis va a perdurar. Algunos hablan, incluso la Universidad de Harvard hablaba de que vamos a convivir con el COVID-19 hasta el 2024. Aquí nosotros nos preocupa mucho que los municipios no lo estén tomando en cuenta. Se requiere valorarlos, apoyarlos, porque son actores fundamentales en las zonas especialmente más populares. Y los funcionarios públicos, desde el teletrabajo, han jugado un rol fundamental y tenemos que valorarlo. Cuando pasamos a esta nueva normalidad, que es sal si puedes, distinto a lo que veníamos planteando. ¿Cuáles son los fundamentos que hay ahí detrás? Y necesitamos saberlo. Me hago cargo del reclamo de muchos dirigentes sindicales, de muchos dirigentes gremiales, de colegios profesionales, que señalan que se está instalando un patrón de abuso en el país, en las condiciones laborales. En 45 días, la prioridad ha sido defender la salud, el toque de queda, la suspensión de clases que tenía un sentido podrá discutirse, el teletrabajo, el cierre de fronteras, el cierre de puertos, cuarentenas preventivas, obligatorias,
uso de mascarilla, informes de todos los días. No solo criticamos, como dicen algunos, sino hemos hecho propuestas. Hoy día le presentamos una carta con más de 650 firmas que propone una renta básica de emergencia, junto a alcaldes, académicos, dirigentes sindicales, gremiales, una renta básica de emergencia que proteja a la familia frente a la pobreza. El Senado transmitió al Gobierno una serie de dudas y solicitó antecedentes, como lo habíamos puesto en la convocatoria, en relación al sustento y las bases científicas que están a la base de la toma de decisiones que ha hecho el Gobierno en los últimos días. En el Congreso Nacional se continuará legislando en materias relacionadas con la contingencia, mientras desde el Ejecutivo no descartan implementar nuevas medidas de acuerdo a la evolución de la pandemia.